Muy bien, muy buenos días tengan todos. Gracias a Dios porque hoy nos permite estar una vez más juntos. Vamos a ir al tema número 77 del libro de Proverbios. Hoy empezamos el capítulo 23, la primera parte, porque lo vamos a dividir en varias, ya que lo que queremos es aprovechar todo el contenido lo más que podamos. En este capítulo de Proverbios, el rey Salomón nos comparte, y lo voy a decir así, y lo voy a hacer en tres partes distintas, del tema del 1 al 11. Cuando digo del 1 al 11 me refiero a los versos. Del 1 al 11 los temas son la avaricia, la glotonería y los peligros que pueden llegar a ser para nuestras vidas. Entonces, de esta forma vamos a ir seccionando el Proverbio 23. La primera parte nos va a hablar de avaricia, glotonería, nos va a hablar también de reconocer que la riqueza en sí misma es tentadora, nos va a hablar que la sabiduría de Dios nos permite saber cuándo dejar de perseguir las ganancias, y sobre las advertencias, sobre el fraude y el ejercicio inútil de tratar de educar a un necio. Temas tan importantes. Voy a leer Proverbios 23, del 1 al 11. Cuando comas con gente importante, piensa bien ante quién te encuentras. Si te gusta comer mucho, no demuestres que tienes hambre. No dejes que te engañe la apariencia de esos platillos. No hagas de las riquezas tu única meta en la vida, pues son como las águilas. Abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas, muy pronto desaparecerán. Nunca comas con gente tacaña, ni dejes que sus platillos te despierten el apetito. Esa gente te invita a comer, pero su invitación no es sincera. Esa gente es tan tacaña que se fija en cuánto comes. El verso 8 dice: al fin de cuentas vomitarás todo lo que hayas comido, y todos sus halagos no habrán servido de nada. No des buenos consejos a los tontos, porque se burlarán de ti. Mantén el tamaño de tu propiedad tal como la recibiste de tus padres, y no invadas el terreno de los huérfanos. Dios es su pariente más cercano y los defenderá de ti. La segunda sección, esta es la primera, del 1 al 11. Y cuando digo primera, no me refiero a que vayamos a ver del 1 al 11, porque no nos da tiempo, de hecho. Pero sí es como un segmento. La segunda sección de Proverbios la vamos a leer del 12 al 25, a donde vamos a ver el valor de la disciplina infantil. Y en ese contexto, la intención es ayudar a los niños a tomar buenas decisiones, que obviamente deben estar en sintonía con la voluntad de Dios. Aquellos que crecen hasta convertirse en adultos y sigan sus enseñanzas, dice la Escritura, que traen alegría a sus padres. Ahí estamos en el 11, ¿cierto? Ahí estamos detenidos. Solo estoy dándole un poquito lo que viene del 12 al 25. Salomón también va a animar a no tener celos de aquellos que cometan pecado, a que su esperanza es limitada, mientras que aquellos que honran a Dios pueden mirar hacia la eternidad. Entonces, en esta segunda sección, un pasaje que advierte acerca de cómo educar a los niños, cómo asociarse con personas que carecen de autocontrol, no solamente va a ser algo que va a influenciar en nosotros, sino que es algo que va a traer daños colaterales con esas malas decisiones. Entonces, en la segunda sección, Salomón nos dice: tengan cuidado de no juntarse con gente que los va a llevar y los va a arrastrar a hacer cosas que no deben. Aquí hay una sección para la educación de los niños. Y así en cada sección nos va dando ciertos consejos. Vamos a leer del 12 al 25. Seguimos en Proverbios 23. Recibe la enseñanza con agrado y presta atención a los buenos consejos. A los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes no los matarán, pero sí los librarán de la muerte. Querido jovencito, cuando alcances la sabiduría, seré muy feliz. Muy grande será mi alegría
cuando hables como se debe. Versículo 17. No envidies a los pecadores y obedece siempre a Dios. Así tu futuro será feliz. Querido jovencito, préstame atención, actúa con inteligencia y no dejes de hacer el bien. Luego el verso 20 dice, no te juntes con borrachos, ni te hagas amigo de glotones, pues unos y otros acaban en la ruina. Presta atención a tus padres, pues ellos te dieron la vida, y cuando lleguen a viejos, no los abandones. Acumula verdad y sabiduría, disciplina y entendimiento, y no los cambies por nada. El hijo bueno y sabio es motivo de gran alegría para su padre y su madre que le dieron la vida. Y así podemos ver la segunda sección de lo que estudiaremos en el libro de Proverbios 23. Por último, la última sección que estudiaremos será de ese versículo donde nos quedamos hasta el último, que es el 35. Pero en esta última sección se nos va a hablar de pecados sexuales que deben tomarse muy en serio y que deben obviamente evitarse. Se va a hablar del peligro de la lujuria, que se compara con una trampa, como un ladrón que te está esperando para acecharte. Se nos va a hablar del consejo, de la advertencia extensa, detallada en la Biblia sobre el peligro del alcohol, el consumo excesivo que conduce a problemas personales, efectos secundarios y una serie de otros peligros de esta práctica, que por cierto, si bien la Biblia no lo prohíbe como tal el consumir alcohol, porque mucha gente luego dice, pero ¿por qué me dices eso si Jesús convirtió el agua en vino? ¿O por qué dices eso si antes tomaban vino? Bueno, no es que la Biblia lo prohíba como tal de tomar alcohol en ese sentido, sino más bien es emborracharse, lo cual es realmente el pecado. Efesios 5:18, poniéndole una pausa a lo que vamos a leer, dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Ahora, esto está dentro de un contexto, porque si usted se acuerda, estudiamos un poquito acerca de esto, está dentro de un contexto a donde la gente que estaba en Éfeso quería experimentar el trance de la glotonería, del alcohol, y lo que harían serían unos, corríjame si estoy equivocado, bacanales, donde comían en exceso, luego vomitaban y volvían a comer y tomaban y vomitaban, y era como un círculo vicioso, y en esa búsqueda ellos querían ese éxtasis, querían buscar, y entonces Pablo escribe y dice, así no es. O sea, antes de que hagan todo eso, mejor llénense del Espíritu Santo. Y la Biblia también explica entonces lo que directamente puede suceder cuando alguien consume alcohol sin cuidado. Y obviamente usted y yo hemos conocido a gente que ha batallado con esto. Leo la última sección para ya después regresarme y empezar en el versículo 1. Dice el 26 de Proverbios 23, querido jovencito, prométeme que pensarás en mis consejos y harás tuyas mis enseñanzas. No hay nada más angustioso que enredarse con la mujer infiel. Esa mujer es como los bandidos, se esconde para atrapar a sus víctimas y una a una las hace caer en sus redes. El borracho llora y sufre, anda en pleitos y se queja, lo hieren sin motivo y le ponen los ojos morados. Eso le pasa por borracho y por probar nuevas bebidas. Querido jovencito, no te fijes en las bebidas embriagantes que atraen por su color y brillo, pues se beben fácilmente, pero muerden como víboras y envenenan como serpientes. Si las bebes, verás cosas raras y te vendrán las ideas más tontas. Sentirás que estás en un barco navegando en alta mar. Te herirán y no te darás cuenta. Te golpearán y no lo sentirás. Y cuando te despiertes, solo una idea vendrá a tu mente. Quiero que me sirvan otra copa. Los peligros tan serios y los efectos secundarios tan severos que trae
el enredarse, el dejarse llevar por este tipo de práctica que es el embriagarse, que es el tomar. Usted y yo, como comentaba, seguramente conocimos, incluso algunas personas salieron de ahí, gracias a Dios, del consumo de las bebidas, y es una cosa terrible y tan fuerte. Pero bueno, vamos a lo que nos compete el día de hoy, que es la primera sección. Me regreso al verso 1 de Proverbios 23 y leo el verso 1. Cuando comas con gente importante, piensa bien ante quién te encuentras. En el antiguo Medio Oriente, compartir comidas implicaba, como en cualquier otra cultura, pienso yo, bueno, tal vez es que estoy pensando en la nuestra, amistad, diplomacia. Cuando invitas a alguien a comer es porque tienes interés con esa persona, de que haya una relación, de que se fortalezca. Vente, vamos a comer a la casa, o yo voy a la tuya, o nos vamos a algún lugar a comer algo. Es para que haya una fortaleza de la amistad. Esa es la intención. Pero aquí el rey Salomón nos escribe, ahora él está familiarizado con las cenas, con las comidas, pero aconseja a su discípulo, a quien le está dando un consejo, que considere cuidadosamente lo que le espera al cenar con un gobernante, con alguien que es mayor que él, y le advierte y le dice, y la advertencia general se centra en la complacencia y la avaricia. No se debe avergonzarse abusando de la hospitalidad de alguien. Es decir, cuando alguien te invita a comer, piensa tus modales, lo que vas a hacer, cómo vas a actuar. Al mismo tiempo, se debe tener cuidado con la generosidad de una persona poderosa. No se convierta en un soborno, que no porque te haya invitado a comer te vaya a querer pedir algo a cambio. Y entonces empezamos a ver la distinción entre los ricos y pobres, que obviamente era mucho mayor en el mundo antiguo que en la mayoría de las culturas modernas. Para alguien acostumbrado a trabajar por el pan de cada día, imagínate, ser invitado a un festín de comida abundante podría tentarlo a comer demasiado rápido o en exceso, ¿no? O sea, si imagínate que nunca has estado en un lugar así y de repente te dicen, come todo lo que quieras, y tú tienes hambre, y hay cosas que nunca has probado. No sé si alguna vez ha ido usted a algún buffet, seguramente sí, ¿no? Vas a un buffet. Me acuerdo mucho que hace algunos años atrás fuimos a un buffet a un lugar y me llamó mucho la atención que las personas que estaban sentadas junto a nosotros empezaron por los postres. Y yo decía, estábamos en otro lugar, o sea, estábamos en otro país, y yo decía, está raro, ¿no? Porque nosotros los mexicanos empezamos al revés, ¿no? El postre lo dejamos para el final. Pero estas personas empezaron con el pastelito, la gelatina, y como que de ahí se fueron yendo hacia lo demás, ¿no? Nosotros normalmente hacemos lo contrario, ¿no? Terminamos con lo dulce, ¿no? Y llegas a un lugar a donde hay de todo, ¿no? Y de repente dices, pues, ¿qué como, no? Tengo ganas de probar de todo. Y Salomón dice, hay que ser autodisciplinado, porque el gobernante que te invitó puede estar vigilando los modales que tú tienes en la mesa. Pero Dios también observa. El verso 2 dice, si te gusta comer mucho, ¿a quién le gusta comer mucho? A mí me gusta comer mucho. Y más si está rico, ¿no? Pero dice, si te gusta comer mucho, no demuestre que tienes hambre. No, pues si para eso vengo, pues si tengo hambre. Y utiliza una exageración deliberada sobre la importancia de evitar los excesos. En lugar de ceder a la codicia y comer en exceso, debe ser educado. Recuerdo mucho, hace algunos años atrás, no se me olvida, siempre que hablamos de algo así parecido, recuerdo el ejemplo. Estamos comiendo carnitas con chicharrón, y ya sabes cómo comemos aquí, ¿no?
Nos estamos haciendo los taquitos, cada quien ahí con su limón y todo. Y me acuerdo mucho de alguien que estaba ahí con nosotros, que igual compartía el taco con nosotros, pero con una mano comía el taco y con otra mano tomaba un pedazo, un trozo de carne que tenía en su taco. Y yo le decía, oye, tranquilo, o sea, cómete tu taco con gusto, o sea, acábate el taco que tiene carne, que tiene todo. Pero le daba una mordida al taco y le daba una mordida al pedazo, al trozo de carne. Y para mí fue así como que está exagerando, ¿me entiendes? Como que está abusando, decía yo. Siempre que me acuerdo de algo así, me acuerdo de ese que vivimos. Es tan importante poner, como dice simbólicamente, cuchillo a la garganta en la comida. Si eso es lo que se necesita para no parecer codicioso, hagámoslo. Y está buenísimo, sí, pero piensa en los demás. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación donde está bueno lo que estamos comiendo y dices, eso quiero más? Y hasta te apresuras para comerte otro, pero no estás pensando en los demás. ¿No le ha pasado? ¿No le ha sucedido de repente que dice, ¿quieres otro pedacito? Ya se lo comió. ¿Quién se lo comió? El dragón ese que siempre se come todo, ¿no? Mateo 5:30 dice, si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. ¿Por qué hablamos de esto? Por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que son lo contrario a la voluntad de Dios. Mira, 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, dice, las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y esas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. De hecho, nuestro Señor Jesús nos contó una historia de un hombre rico que festejaba todos los días, solo para que pudiéramos aprender la verdadera definición de lo que son las riquezas. Descuidó para prepararse para la eternidad y le dio rienda suelta al festín de lujo, de vida, para después desear una sola gota de agua mientras estaba en el infierno. Permíteme leerte un fragmento. Dice Lucas 16:22. Había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiesta todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre ahí, y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día, el hombre pobre murió, y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo en este fuego. Pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, o sea, Lázaro y él, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta.
Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo: si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Y aquí en el contexto que estamos aprendiendo, Salomón habla de la impresión que uno da a un anfitrión, especialmente que está en autoridad. Y se habla de la codicia, de la glotonería, de cuidarnos de esos pecados que surgen de los antojos de la naturaleza humana, de las lujurias que debemos dejar a un lado. Mientras este hombre rico le daba rienda suelta a todo lo que él quería, él compraba y comía todo lo que él quería, el otro pobre no tenía nada de eso. Romanos 6:12 dice: así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Afortunadamente, el creyente no tiene que ceder a esas pasiones de la naturaleza pecaminosa. Pablo explica en Romanos 6:3: ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte, y al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Y luego Romanos 8:4 dice: lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Conociendo la naturaleza pecaminosa que quiere satisfacer los malos deseos mediante las obras del cuerpo, Pablo predicó una disciplina estricta. Y tiene que ver con lo que estamos viendo con Proverbios de Salomón, que te dice: cuando alguien te invita a comer, tranquilo. Porque algunos decimos: nos invitaron a... no, hombre, no vamos ni a cenar, mañana vamos a ir a comer. No, tranquilo. Pon cuchillo a tu garganta. ¿Por qué? Porque debes tener esa capacidad de parte de Dios de autocontrolarte. No ser glotón, no ser abusivo. No sé si me estoy explicando. Y se nos enseña que hemos sido librados de eso, que no debemos vivir con esa mentalidad. 1 Corintios 9:27, al contrario, vivo con mucha disciplina, dice Pablo, y trato de dominarme a mí mismo. Pero si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. O sea, si yo estoy predicando eso, pues yo lo tengo que vivir también. Y continúa el tema, Proverbios 23:3, no dejes que te engañe la apariencia de sus platillos. Fíjese que dentro de todo el mundo de la información y de los consejos que Salomón da, qué interesante que tenga que hablar de esto, de la comida, de autodisciplinarse, de no dejarse llevar. Y tú puedas pensar y decir: ay, es la comida, ay, a quién no le gusta comer. No es tanto la comida, sino la actitud de uno, del corazón, de la glotonería, de querer abusar. Cuando un anfitrión nos invita a cenar, él elogia el autocontrol. O practícalo si tú quieres. O sea, hoy es domingo, el viernes, hablaba yo con la que es la dueña de la escuela donde yo trabajo, y es una persona como de 77, 78 años. Es una señora, decimos aquí, menudita, ¿no? Así delgadita, muy, muy activa, sube, baja, todavía hace ejercicio y todo. Y me dice, hablando de una situación que yo tuve en la semana con una de mis rodillas, me decía, es que hay que cuidarnos y hay que tener cuidado con el peso y todo. Y dice, mire, por ejemplo, yo, y me acordé mucho de mi suegra, porque dice, mire, por ejemplo, yo, cuando voy a comer algo que me gusta mucho, yo lo parto por mitad. Un pan, digamos, lo parto por mitad y me como la mitad del pan. Y yo digo en mi mente, ya con eso, ya. No, maestra, yo cuando voy a comer algo que me gusta mucho me compro 2 o 3, ¿no?
Y la verdad es que se nos enseña que no debemos exagerar, se nos enseña que debemos ser mesurados, que debemos tener autocontrol. ¿Cuánta falta me hizo a mí aprender esto en los años de mi juventud? Porque si esto tú lo trasladas al alcohol, a la droga, al sexo, a la mentira, a lo que tú quieras, el exceso es terrible. Usando una exageración poética, Salomón advierte contra ser descuidado y aparecer, o más bien parecer aprovechado indebidamente a la hospitalidad de alguien. Al igual que el anfitrión de la cena de este proverbio, el diablo a menudo tienta a las víctimas con lo que parece ser altamente deseable. Cuando una víctima muerde el anzuelo, el diablo activa la trampa y esclaviza a la víctima en ese pecado. Porque Salomón dice, no lo hagas, ten cuidado, no vaya a ser que esta persona que te invitó a cenar, la intención sea otra, de ver cómo te comportas, de ver cómo reaccionas ante lo que te da. No vaya a ser que te esté probando. Y por ejemplo, cuando Satanás te tienta, te va a tentar con algo que te va a traer. Santiago 1:14 dice, al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. O sea, se nos atrapa y se nos esclaviza. Primera de Pedro 5:8, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. En el principio de la humanidad, cuando la serpiente tentó a Eva, allá en Génesis, y habla con ella acerca del bien y del mal fuera de los límites, le niega a Eva que fuera a morir por lo que va a consumir. Y le envuelve en este discurso, y cuando Eva vio el fruto que era comestible, hermoso y capaz de otorgar conocimiento, no solo comió ella, sino que también se lo dio a Adán. Y la trampa se cerró. Fíjese cómo utilizó Satanás algo que atrae. Comida, ¿no? Algo que sedujo. Así que otra razón para ser cauteloso es esa, ¿no? Es posible que un anfitrión pueda usar una generosidad para adormecer a alguien con la falsa sensación de seguridad y después comprometerte Y Salomón advierte a quien le aconseja a no dejarse engañar. Tengamos cuidado con eso. Siguiente proverbio, Proverbio 23:4. No hagas de las riquezas tu única meta en la vida, pues son como las águilas, abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas, muy pronto, dice, desaparecen. Aquí nos habla del hábito de trabajar demasiado. Y es que nos advierte también Proverbios de la pereza. Y entonces no debemos confundir, porque algunos dicen, oh bueno, ¿trabajo o no trabajo? No es que no trabajes. O sea, tienes que trabajar, pero también la advertencia es, no hagas de tu vida que todo sea trabajo. Tiene que haber un equilibrio. Proverbios 6:10, te duermes un poco, si tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos, así acabarás en la más terrible pobreza. Y hemos hablado mucho de la pereza. Proverbios 10:4, si no trabajas, te quedas pobre. Si trabajas, te vuelves rico.
Proverbios 19:15, tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambre. Y entonces nos dicen, no seas perezoso, tienes que trabajar. Pero también existe el peligro de que buscar la riqueza a expensa de la salud, la familia y todas o cualquier otra cosa nos va a traer problemas. Y las escrituras enmarcan este como un asunto de sabiduría humana que se debe aplicar como una prioridad. Porque la verdad es que todos los días nos despertamos y tenemos que trabajar. Y algunos viven para trabajar. Algunos trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Y el proverbio en el verso 5 del capítulo 23 nos dice, pues son como las águilas, está hablando de la riqueza, pues son como las águilas, abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas, muy pronto desaparecen. O sea, tengamos en cuenta que las riquezas de este mundo así serán. Juan 6:27 dice, no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. También dijo en Mateo 6:19, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra, esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Y Salomón escribe en Eclesiastés 5:10, hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando ya lo tiene, todavía quiere más, y eso no tiene sentido. Entonces, lo que buscamos es un discernimiento. Lo que buscamos es un equilibrio. No podemos pasarnos la vida persiguiendo las riquezas materiales. Debemos reflexionar cuidadosamente y tener un buen juicio. Una persona sabia y trabajadora reconoce la necesidad de descansar. Conozco gente que dice, no, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. No, yo no puedo ir al cumpleaños de mi hijo porque tengo que trabajar. O no puedo convivir porque tengo que atender, o tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Siempre están buscando, siempre están trabajando. Un adicto al trabajo. Y Salomón se opone a la actitud de trabajar sin discernimiento. Debemos resistir el impulso a solamente querer enriquecernos. Sí hay que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Sí hay que trabajar. Pero no es nuestro latir, no es nuestro corazón trabajar. No. No debemos sacrificar otras necesidades para aprovechar las oportunidades adicionales de ganar dinero. Por supuesto, yo lo entiendo y yo sé y yo lo he vivido. A veces nuestra agenda nos lleva, nos exige a tener que de repente apretarnos y trabajar de más porque tenemos alguna situación en casa, hay alguna enfermedad, hay alguna necesidad específica y hay que hacerlo, pero debe ser algo temporal. Proverbios 11:4, cuando te enfrentes al gran juez, de nada te servirán las riquezas. Solo haciendo lo que es justo te librarás de la muerte. Eso lo creo y espero que lo tengamos bien en claro. Nuestra riqueza no nos va a servir de nada. Proverbios 27:24, las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Lo hemos dicho, lo hemos hablado. El dinero no va a estar con nosotros cuando partamos. No podemos llevarnos nada.
Toda posesión terrenal será despojada, incluso del hombre más rico del mundo, en su último aliento. El día de ayer, sí fue ayer que fuimos, no fue antier, cuando fuimos con Armando, el viernes, platicaba yo con una persona y me decía, acaban de fallecer dos personas ya de edad que no tuvieron hijos, que fueron profesionistas los dos y que los dos trabajaron muchos años y le dejaron al DIF de Córdoba su casa de aquí del centro para que la convirtieran en un colegio. Y la persona que trabaja ahí me estaba platicando y me dijo, dejó un albacea, un licenciado, y le dijo, murió primero el señor y luego al final, cuando la señora estaba ya muy cansada, le habló al licenciado y le dijo, quiero que hagas lo siguiente. Y me platicó y me dijo, quiero que abras las puertas de mi casa cuando yo ya no esté y que tú personalmente te ocupes de que esto suceda. Cualquier persona que quiera puede entrar, puede llevarse platos, sillas, mesas, lo que necesite. Las plantas, los libros, el dinero que está en la cuenta quiero que se lo dejes a tal, esto que va quiero que se lo dejes a tal, esto va a pasar aquí, esto. Y le empezó a dar instrucciones. No tuvieron hijos, tienen hermanos, tienen familiares, pero cuando las personas estaban enfermas, dice que los hermanos y los familiares venían como buitres que querían, y dijeron, no, a ellos no les va a tocar absolutamente nada. Un día vamos a ir todos delante de nuestro Dios, y si nuestra confianza y nuestro énfasis está en la riqueza en lugar del Salvador, seremos condenados. ¿Se acuerdan del otro hombre que Jesús nos enseñó? Que decía, tengo tanto que ahora me voy a echar a la hamaca y ahora voy a disfrutar, y esa misma noche vinieron por él. El otro que acabamos de ver con Lázaro, que hacía banquetes todos los días y que comía de lo mejor y todo un día murió, y le pidió a Abraham que moje la punta de su dedo con una gota de agua y que me la ponga aquí. No se puede. Las riquezas son temporales e inestables. Dice Lucas 18 que un líder de los judíos fue a ver a Jesús y le preguntó, tú que eres un maestro bueno, dime qué cosa debo hacer para tener la vida eterna. Jesús le contestó, ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos. No seas infiel en el matrimonio, no mates, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona. Obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El líder le dijo, he obedecido todos esos mandamientos desde que era niño. Y Jesús le respondió, solo te hace falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dale ese dinero a los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el líder oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Jesús lo miró y dijo, qué difícil es que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad es más fácil que un camello. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. La gente que estaba ahí y que oyó a Jesús preguntó, entonces, ¿quién podrá salvarse? Supongo que eran todos millonarios. Jesús les respondió, para la gente eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Pedro le dijo, recuerda que nosotros dejamos todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús le respondió, les aseguro que si alguno ha dejado su casa, su esposa, sus hermanos, sus padres o sus hijos por ser obediente al reino de Dios, sin duda recibirán aquí mucho más de lo que dejó. Además, cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Las riquezas pueden estorbarnos. El seguir la riqueza, el buscar, es que quiero lograr, es que quiero hacer, es que quiero obtener, es que quiero sumar. Hay que tener cuidado. Santiago 5:1-3, ahora escúchenme ustedes los ricos,
Lloren y griten de dolor por todo lo que muy pronto van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y las polillas les comerá la ropa. El dinero que han estado juntando en estos últimos tiempos se oxidará, y ese óxido será el testigo que los acusará en el juicio final y los destruirá como un fuego. El dinero se les va a podrir. Dicen que Pablo Escobar tenía tanto dinero que lo escondía en el campo, lo enterraba, y que en una ocasión, cuando necesitó sacarlo, fue a verlo y estaba echado a perder todo. Todo el papel estaba enmohecido, no servía absolutamente de nada. Todo se echó a perder. O sea, tú puedes decir, ay, lo voy a guardar aquí debajo de mi colchón, o lo voy a meter a la pared, o lo voy a hacer. Se lo va a comer la polilla, se va a echar a perder. Siguiente proverbio, Proverbio 23:6. Nunca comas con gente tacaña, ni dejes que sus platillos te despierten el apetito. Una enseñanza anterior que ya vimos hace rato del proverbio del 23, del 1 al 3, advierte sobre no dar por sentado la hospitalidad, porque existe el peligro de parecer codicioso, así como de no reconocer cuando uno está siendo sobornado. Y aquí Salomón nos da el consejo sobre quién da con mala intención. No comas con gente tacaña. Se podría referir a cuando alguien te da con amargura, guardando rencor, y quien intenta abiertamente comprar el favor. Literalmente la frase que se traduce aquí del hebreo es que te dan con mal de ojo, ¿no? O sea, no te lo dan bien intencionado. Ay, ya llegó a comer. Ay, hay que darle. ¿Por qué viene ahorita si sabe que vamos a comer? Ay, no. Proverbios 28-22. Quien solo vive pensando en dinero acabará más pobre de lo que se imagina. La gente tacaña, ¿no? Proverbios 22:9. Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Y es que a veces las personas que dan, te lo recriminan, te lo echan en cara después. O ofrecen la hospitalidad con el objetivo explícito de obtener algo a cambio. Hay que tener cuidado. Te envuelven, te dan, te invitan y al rato te van a pedir algo. Hay que tener cuidado. Pablo le escribe a los Gálatas en Gálatas 3:1. Ay, Gálatas, qué tontos son ustedes. Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Los falsos maestros los habían hechizado, les habían halagado a los Gálatas para alejarlos de la verdad y convertirlos a un evangelio falso. Gálatas 1:6. Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptando un mensaje diferente de esta buena noticia. En realidad no hay otro mensaje, pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos a ustedes. Gálatas 4:17. Los que quieran obligarlos a obedecer la ley judía se muestran ahora muy interesados en ustedes, pero la verdad lo que en verdad quieren es hacerles daño, pues desean que se olviden de mí y que se interesen por ellos. Los sabios consejos de Salomón de no dejarnos cautivar por la comida, la riqueza, vigilar lo que deseamos y saber con quién nos juntamos. Esa es la primera parte del proverbio que hoy estudiamos, que es el proverbio 23. Los sabios consejos de Salomón. Así que
analicemos por un momento lo que hemos visto. Salomón nos insta a que debamos cuidar todo lo que Él nos enseña y que debemos poner en práctica las cosas que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Si alguien te invita a comer, acéptalo, ve con mucho agrado, con mucho gusto, pero pon un cuchillo a tu garganta. Si sabes que eres de buen diente y te gusta comer mucho, pues no te aproveches no vaya a ser que eres una mala impresión, no vaya a ser que después terminen hablando de ti, no vaya a ser que después digan, te juzguen o te critiquen. ¿Hay que trabajar? Claro que hay que trabajar. Claro que hay que todos los días, con el favor y la gracia de Dios, salir a trabajar, pero que no se convierta en nuestro estilo de vida. Trabajar. Hay que atender a la familia, hay que atender, por supuesto, el compromiso con Dios, por supuesto, la palabra. O sea, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo que es para todo. Y con esto vamos a terminar nuestra enseñanza del día de hoy. Dios nos insta a que podamos seguir los consejos de Salomón en el libro de Proverbios para que cobremos sabiduría. Oremos, demos gracias a Dios. Incline su rostro conmigo y oremos. Padre, esta mañana queremos agradecerte por darnos la oportunidad de estar en tu palabra. Queremos agradecerte porque sabemos que nos cuidas, nos guías, nos ayudas. En ella encontramos las cosas que necesitamos para poder ser personas sabias, prudentes, obedientes a ti. Y nuestro anhelo es que lo que aprendemos, Señor, lo podamos atesorar de tal forma que lo podamos aplicar todos los días de nuestra vida. Haznos recordar tu palabra, haznos guardarla, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Humildemente reconocemos que hay veces que hacemos tantas cosas, hay cosas que no hacemos, Señor, que debemos entender y comprender que debemos cambiar. A veces no nos fijamos, Señor, a veces nos confiamos, o a veces simplemente no consideramos que lo que estamos haciendo estuviera mal. Como tal vez pensar que trabajar mucho pudiera no agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a comprender tu palabra, a escuchar a otras personas cuando nos ofrecen un consejo. Te lo pedimos esto en Cristo Jesús y te damos gracias, Padre.